Hay coca ahí está. Yo no voy con Carlos Moreno y murió su cuñada de Hugo. No, ¿verdad? Ya. Bueno, es una llamada. A ver, yo creo que trabaja Miguel. Ah, Miguel. Compré la cosa, mando legario. Compré la ahí. ¿Así? Qué bueno. Ahí está para la basura, hermanita. Yo está echando sin pan. Le doy 50 y 50 pesos. No te preocupes, hermano. Ahora sí barremos nosotros. No te preocupes en la cara. Qué bueno. ¿Cuánto le costó, hermano Pedro? De 50 y 50. Ya vieron, pero vale la pena. Pero aquí hay un gran tesoro. Le aconsejo, es bíblico, ¿verdad? Estudie el área de arqueología. Él le pregunté si está bien. Sí, el área de arqueología. Ahí se va a encontrar que la misma arqueología, siendo una ciencia, está probando. Cuando usted lee el Monte de los Olivos, está cerca de de Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, se va a dar una gran sorpresa. Dice, se halló un osario con el nombre Simón Barjonaza. Y ahora, como dice Luis Toro, que en Roma tienen enterrado a Pedro, y la arqueología. Hay una María, hay más de 30 cajas allá. Y eso lo va a hallar ahí donde dice el Monte de los Olivos. Ahí lo va a hallar. ¿Cuánto hallaron? Mártires, sí, Pablo, Pedro, Juan, no fueron enterrados en un solo lugar. No, en distintos lugares. Sí. ¿Y los saduceos existen todavía? ¿Dónde enterraron Pedro? Con los olivos. Los saduceos, la marca de ellos es que no creen en la resurrección. Por eso el hermano leyó allá, no quiero que, la Reina Valera, no quiero que ignoréis, hermanos, como los que no tienen esperanza en la resurrección de saduceos, porque ellos niegan que hay resurrección, ellos niegan que tenemos alma, ellos niegan que tenemos espíritu, niegan que hay juicio. Entonces Pablo lo incluyó ahí, como los que no tienen esperanza. Los saduceos son los mismos judíos, solo que sus doctrinas es diferente. Es una secta. Salieron igual que los fariseos, una secta también. Los adventistas. Ahora esos adventistas, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que ellos no aplauden? Aplauden a Dios. Es como que no aplauden a Él. ¿Cuál será? Porque la ideología es humana. Y el asunto es que ellos manejan mucho el Antiguo Testamento. El hallazgo lo pueden encontrar allá. Pero lo manejan solo para dar vida al sábado. Y si ellos están en contra del aplauso, el Antiguo Testamento es el que más habla del aplauso. Entonces se llega el momento que uno mismo contradice lo que está inventando. Prohíben lo que la Biblia no prohíbe. Ajá, sí es. Que uno debe investigar, hermano. Sí, estoy buscando. Ya, hermano, no está haciendo. ¿Cómo? 350 y cada artículo lo subraya.
de los Olivos. Ah, sí, eso es. Ahí está, ahí se va a dar cuenta. Allá donde se vacía. No alcancé a escuchar bien, pero dijo Monte Los Olivos. Solo Y recibe ahí ya tengo la cumbre de Pedro. y ahí ya voy. Pero no Y ahí se va a dar cuenta. Los hallados. ¿Verdad que sí? Calidad esta, ¿verdad? Todo está ahí. Gente no hace por... Los seguidores de esta Biblia recomiendan. Hay otras Biblias, por ejemplo, tengo esta. Esta contiene homilética. Pero si hay alguna otra persona que ya la tiene, y yo predicando en Nehemías este tema, voy a decir, ese tema lo conozco yo, porque tengo esa Biblia. Es muy buena, pero personalmente para estudiarla, Sí. porque ya viene bosquejeada. ¿Cómo hacer un Sí, solo ahí nada más. Y otra Biblia como la del difunto hermano John MacArthur, que ya falleció. Ya veo cuántos ingratos lo están criticando y un montón de cosas están diciendo en contra del varón. ¿Por qué lo están criticando? Por el... Que era un falso predicador, dice. Solo porque el hermano predicaba limpieza dentro de la iglesia. Entonces el libertinaje siempre se va a poner en contra. Cuántas cosas maravillosas contiene esa Biblia. Hermano, ¿y esta qué traducción es? Testigo de Jehová. Eso se conoce. Testigo de Jehová. Bueno, no son mi Para mientras, dijo. Ahora no hemos estado en Sí, testigo. hermano. Pero que se sabe que vea que Es que me arrebataron mi Biblia. hermano, ¿cómo es que está así? Hay una loca que se Quizás endemonió se un llevaba rato. algo ahí. Está ya al final del párrafo, ahí va a estar igual ahí con usted. Dice aquí, en los cuales se hallan, dice, se hallaron más de 30 osarios. Y en los cuales dice, en el siglo tercero, y se encontraron, dice, 6 osarios, o sea, cofres de sepulcro, que correspondían al siglo primero, en los cuales se hallan inscritos nombres tales como Jairo, este señor ahí aparece en el capítulo 8, Jairo, Simón Barjonás, Pedro, Pero al de María, de último, ya de último. Marta, Se concilió. de Betania. De verdad. Y luego dice, hallamos a un tal Siloé. Daniel López Tablas inútil. Y en uno de los osarios dice, lleva el nombre de Judá, el prosélito de Tiro. Y justo, dice, aquí está el problema, justo con un símbolo cristiano. Otro tiene una cruz cuidadosamente dibujada y otra que está combinada con las letras griegas, y ahí están las letras griegas, que representan Jesucristo Rey. Ahí está la arqueología. Nadie cree que este sea en el lugar donde fue enterrado Jesús. Como solo la Pero Reina Valera ciertamente 1960 usó. probablemente Esto es pertenece para que nadie que Para que digan que Esa inscripción de Cristo Rey es para dar aval a las personas que están ahí enterradas, que murieron en Cristo. Es como que si usted lo entierra y ponen un epitafio ahí, porque de tal manera, o no sé qué versículo le gustaba a usted, y lo van a poner en su placa cuando se muere. ahí está. Ajá, eso es lo que quiere decir. Las personas hallaron ahí Cristo Rey en griego en esas tumbas. Se está dando cuenta que la arqueología bíblica es muy importante. Ya le Qué lindo, ahí se goza uno. Dice Isauro López, aunque John MacArthur enseñó que la iglesia no pasará por la gran tribulación. ya lo explicó ya. Sí. Lo acaba de explicar. Que retroceda el video. Bueno, dice que ellos eran un grupo de personas que se contradijeron a sí mismos,
Porque unos estaban a favor y en contra de sí o no pasa la tribulación. Por eso que han tenido grandes debates. Yo lo veo, conecto mi televisor al YouTube. Hay unos pre y otros medio tribulacionistas y no se ponen de acuerdo, entonces ahí vienen las contiendas por no ponerse de acuerdo. Ahora, ¿de dónde trajeron la idea de ser pretribulacionista? De un chileno de nombre Darío Salas, que él defendió la tesis de la pretribulación y el cual todo el mundo ha creído en eso. Pero Apocalipsis no habla de un arrebatamiento secreto. Apocalipsis habla de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, al nosotros leer el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de algo importante. Algo que tiene que notar cada persona que lee la Biblia es ver las perícopas o los encabezados o el epígrafe. Aquí dice: la venida de Cristo está cerca. Ustedes lo pueden ver. Ahí está el encabezado: la venida de Cristo está cerca. Tomen nota. Sí, está en el 22 y el versículo 6. La venida de Cristo está cerca, dice. En el mismo párrafo dice en el 17: la esposa del Cordero y el Espíritu Santo dicen: Señor, ven, ven, ven. Y el que oye diga: ven, dice nosotros. Y luego termina diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice claramente: vengo en breve. Cristo. Óigala, ahí está el peligro: vengo en breve. Entonces, así que termina Juan con una rúbrica muy excelente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Entonces, aquí dice: la venida de Cristo está cerca. Y luego incluye en ese párrafo que la esposa del Cordero y el Espíritu Santo están todavía. Entonces no nos podemos aventurar. Y como claro, la escatología es debatible. Usted tiene derecho a creer lo que otros le enseñen sin distinguir el origen de esa escatología. Usted puede, no tenga pena, no se preocupe. Como también puede descartar lo que aquí se enseña. El problema está en el día del juicio. El problema está que cuando, si por azares del destino, pero ya nosotros los que tenemos 60 años, pues quizá ya no, porque de aquí a un momento se nos va la señal, se acabó todo. Pero el peligro son los jóvenes, por ejemplo, Carolina, Isma, Jaime, Guayito, Osorio, el hermano tecladista, Guayo. los dos mecánicos. En ellos hay riesgo. Porque recuerde que 11:21 de Daniel dice que el anticristo viene sin previo aviso. Y ahí está el peligro. Sí nos da las descripciones y todo. En 8:23 dice que es un hombre con un potencial, con un rango intelectual, un cociente intelectual arriba del 150. Por eso en el género literario aparece con 7 cabezas. O sea, un super cerebro. Pero afortunadamente Daniel en el capítulo 6 aparece más super cerebro que el anticristo, porque él aparece con 123 cerebros. La figura que usa el mismo libro, porque Daniel pensaba equivalente a 123 cerebros. Ya se imagina el conocimiento. Entrar en un debate con Daniel es mejor no molestar. Mejor invitarle a una coca y vamos. Sí, porque eso es que aporrear segura. Porque el hombre nos dio una descripción perfecta de lo que es el anticristo.
En el 8:14 dice, cuando ya vaya reinando 6 años, con 3 meses el anticristo, empezará a debilitar y los santos se fortalecerán y lo vencerán. Ahí está la esperanza. Entonces, pero los santos, no cualquier gente. Entonces, el preterismo nos enseña a nosotros que ya Apocalipsis y Daniel ya sucedió, ya no hay nada que temer, ya no hay pena. Lo basan en la historicidad. Algunos eventos políticos ahí nos aplican, tales como Russell aplicó el caballo blanco, negro, rojo y amarillo, como la Primera Guerra. Y lamentablemente no fue así ni es así. Igual William Miller dijo que en el año 1944 venía Jesús y nunca vino. Y luego lo defendieron sus seguidores, que era la entrada de Jesús al templo. Imagínense, hasta el año 1844 entró Jesús al templo. ¿Qué le pasó? ¿Se quedó en la banqueta o qué? En cambio, Juan o Esteban lo vieron sentado en su trono. Ahí está la diferencia. Entonces, todo esto, estos asuntos así, hay que estudiarlo porque si no, vamos a tener un serio problema. Número 6. Con la teología. ¿Qué número nos corresponde? 6. Muy bien. Símbolo de escasez. Jeremías en el capítulo 14, 3 y 4. Símbolo de escasez. Perfecto. Jeremías. Vamos a escribir 14, versos 3 y 4. Por causa de la desobediencia, soberbia y rebeldía, porque Dios no causa males en esta tierra. 14, 3 y 4. Dios no es malo, ni será malo. Él es bueno. El que se autodestruye es el mismo ser humano. Entonces, en ese tiempo, por la rebeldía del pueblo de Israel, porque ellos ya adoraban a la reina del cielo, a la madre del cielo. Ustedes lo van a leer en 7, 15, 16 del libro de Jeremías, donde Dios le dice, ya no ores por este pueblo porque no voy a escuchar tu oración. Jeremías 7, 15 en adelante. Ahí las personas le oraban a Dios por bendición y después le rendían culto a la reina y madre del cielo. Eso de que nuestra madre del cielo es la Virgen, que nuestra reina del cielo es la Virgen. A la Guadalupe le dicen la emperatriz de América. ¿Cómo van a pensar ellos que ella es la reina de Centroamérica o de América? Eso es una blasfemia. Entonces, eso fue por rebeldía, se ponían un velo ahí. Sí, ya esos 600 años antes de Cristo ya se hablaba de la reina del cielo, de la madre del cielo. Entonces, hoy también se está dando en 2025. El 12 de diciembre se celebra esa fiestecita en honor a esta señora. Pero afortunadamente el documento histórico dice lo contrario. Como estamos aquí viendo por qué razón viene la escasez, vamos a ver. Tenemos 3 sacerdotes delegados por Roma o España en México. Montufa. Fray Montúfar, Fray Zumárraga y Fray Bustamante. Vamos a ver. Este señor tiene relación con Marcos Zipac aquí. Por favor, van a investigar ustedes quién es Marcos Zipac Aquino y esos 3 frailes, Montúfar, Fray Zumárraga y Fray Bustamante. Fray Bustamante es Zipac. Zipac,
antiaparición. Aquí hubo un gran conflicto con estos tres frailes. Montúfar empezó a decirle a la gente que la Virgen había aparecido, pero nunca le dijo a las personas que era Marcos Zipac Aquino el que había hecho el dibujo en un ayate. Zumárraga fue un escritor de ese tiempo, no solo como fraile, sino que era cronista. Y todos los acontecimientos de ese tiempo de la colonia o de la conquista de México, él todo lo redactó. Todo lo que se llevaron para España, ofrendas y diezmos, todo él lo registró. ¿Qué hicieron? Pero nunca registró en sus libros que había aparecido una mujer. No lo registró. Ahí está la primera prueba. Luego viene Bustamante, un antiaparicionista, que le llamó severamente la atención a Montúfar y le dijo: ¿por qué estás enseñando a los mexicanos a ser idólatras? Cuando tú sabes que el ayate fue pintado por Marcos Zipac Aquino y hoy científicamente se descubrió que sí es Marcos Zipac Aquino el que lo dibujó. Tienen esta tarea, por favor. Si ustedes lo encajonan, ya es su problema. Ustedes tienen que estudiarlo, porque ¿cómo van a hacer en un debate? Donde quiera hay admiradores y seguidores de esta señora Guadalupe. Pero solamente que aquí está. Analicen la conversación entre la Virgen y Juan Diego. El nombre Juan Diego nunca existió. Se lo inventaron. Pero ahora vamos a suponer que existió. Ella nunca le dijo a Juan Diego: dile a Montúfar que yo me llamo Guadalupe. No, vinieron los españoles, porque ya en España existía una muñeca de nombre Guadalupe. ¿De dónde viene el nombre Guadalupe? Es en honor a un río en España que se llama Guadalupejo. De ahí viene, se deriva el nombre, o sea que esta señora, esta muñeca, como quien dice, la patrona del río, Guadalupejo. Entonces no les costó mucho decir: bueno, ahora sí, allá tenemos una Guadalupe, tenemos una segunda Guadalupe, y aquí está el nombre de la otra Guadalupe. Y entonces, como no vino un español a hacer la figura, entonces había en México de la etnia mexicana, un indígena, y excelente pintor, porque no solo una pintura hizo, muchas pinturas hizo. Entonces vino y dibujó por mandamiento de Montúfar. Aparición no está registrado en los documentos de Zumárraga. Antiaparicionista, Fray Bustamante, que regañó severamente a Montúfar que por qué estaba convirtiendo en idólatra al pueblo mexicano, pero la mentira terminó venciéndolo a todos. ¿Cuántos guadalupanos no hay a nivel del mundo? El día 12 de diciembre a la 1 de la mañana empieza la serenata para Guadalupe. Y el primero de ellos en cantar es el Buki. Y hay puros cantantes de renombre. Puros pesados, dicen aquí. Aquí dice Marcos Zipac de Aquino, pintor que crió la imagen de la Virgen de Guadalupe en 1531 después de Cristo. ¿Escucharon? Como dijo la chimoltrufia, ¿tengo o no tengo razón? Pero yo no quiero que se queden con la información del teléfono, porque el teléfono se destruye. Hay que imprimir. ¿Qué tal cobran por la impresión? Hasta la foto le van a dar de Marcos Zipac aquí. Ahí está. Todo tiene su origen. Entonces yo creo en el Dios que creó a los hombres, pero no creo en el Dios que crearon los hombres. Esa es la diferencia. Entonces todo esto es creado. Y ahí están las contradicciones.
como con los bautistas, cuando hablaron ahí de MacArthur, ellos son bautistas. Hay contradicciones porque unos dicen una cosa, otra cosa, unos dicen que no se pierde la salvación y otros dicen que sí se pierde la salvación, total que no se ponen de común acuerdo. Porque Calvino fue el creador de que la salvación no se pierde, por el infralapsus y el supralapsus. Entonces son doctrinas que se dan y ahora nosotros vamos a tomar en cuenta aquí en lo que estamos haciendo. En ese punto tenemos ahí, ya lo anotaron ustedes. Entonces, ¿por qué viene la escasez? Es porque el hombre se inclina ante dioses hechos por mano de hombres. Guadalupe es hecho por mano de un hombre y la gente se arrodilla, se va lacerando, porque yo veo en los videos, se van dando ellos mismos, sangrando, las rodillas sangrando. Pero ese sacrificio, ¿para qué? O sea, la Virgen Guadalupe no se encuentra en la Biblia. ¿Perdón? La Virgen Guadalupe no se encuentra en la Biblia. ¿En la Biblia? No, Es inventado. es inventado. Escasez. Dice la biografía de la peregrinación anual para ver a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. El día 12 de diciembre reúne entre 6 y 8 millones de personas. La pregunta dice, ¿pero cuál es el origen de la imagen de la guadalupana venerada en este mundo? De Marcos Zipac de Aquino se sabe que nació el 4 de junio de 1517 en el seno de una familia mexicana que creció educado en el catolicismo y que estaba casado con Lucía Juárez, con quien tuvo 3 hijos. Ejercía el oficio de escribano o tlacuilo y era además artista plástico. Pintaba unos cuadros muy feos, llenos de color y de realismo. Se le atribuye a Marcos, entre otras obras, al escudo de armas de Santo Tomás de Aquino. Se cree que murió en la década de los 80 del siglo XXI. Ahora bien, pasemos a recordar los hechos que dieron la imagen de la Virgen de Guadalupe, que todos conocemos hoy, y luego volveremos a Marcos Zipac de Aquino. Se dice a principios de la década de los años 30 del siglo XXI, del siglo XVI, se dieron varias apariciones de la Virgen de Guadalupe. Recordemos que la original Virgen de Guadalupe tenía su origen de Extremadura, España, acompañada siempre de grandes milagros. Una de estas apariciones, según se dice, la más importante es la que tuvo en el lugar ante un personaje conocido como el nombre de Juan Diego, al cual, según la leyenda, la Virgen le pidió que hiciera erigir en un lugar de su aparición una ermita. Supuestamente Juan Diego tuvo que rogarles a los obispos que autorizaran la construcción del templo, los cuales finalmente acabaron cediendo. Cuando la edificación ya estaba terminada, se dice que Juan llenó de rosas su última para ofrecerla a los obispos y que cuando la vació quedó impregnada la imagen de la Virgen de Guadalupe en su ayate. ¿Se dieron cuenta? Sigue más, Pero está bien, es comprensible ya, a leguas se nota. Entonces, y se está dando cuenta que internet no es ni siquiera religioso, pero ellos se enteran de la verdad y publican la verdad. Entonces, nosotros tenemos esa gran responsabilidad de estudiar ciertos personajes. Por ejemplo, otro personaje a quien deben de estudiar ustedes es a Quirio Cataño. ¿Quién es Quirio Cataño? Es el padre de Esquipulas. En el año 1569, allá en Antigua, él lo fabricó y todo, y después se lo llevaron para Chiquimula, y allá también le hicieron una basílica, es grandísimo, y cada 15 de enero le celebran su cumpleaños. Millares de gente. Pero él fue hecho por un hombre. Por eso yo dije hace un rato, yo creo en el Dios que creó a los hombres, pero no creo en el Dios que crearon los hombres. Guadalupe es creado por un hombre, Esquipulas es creado por un hombre.
Entonces yo no puedo creer en él. Entonces Quirio Castaño es de origen portugués y él es el escultor que fabricó a este Esquipulas. Ahora el color siempre enmascara que es por el humo de las candelas y todo, que por eso es negro. Pero hay algo raro ahí, porque ahí está María Magdalena, ahí hay otros muñequitos pintados. Si el humo de las candelas fue el que puso negro a Esquipulas, ¿por qué las otras figuras no? O todos hijos o todos entrenados. Tenemos a varios católicos aquí, dice, pregúntenle cuál es el origen de los protestantes y sabe mucho de historia. Ah, muy bien. Vamos a leer, por favor, quiero que lean, ahí será una pregunta. 30:18 de Deuteronomio, y vamos a leer 20:26 del libro de los Hechos. Dice 30:18. Quiero que sepan que de seguro morirán, no podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del río Jordán. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y le obedezcan siempre. De ustedes depende. Ahora vamos a leer en Reina Valera, Osorio. Es Deuteronomio 30:18. Dice así. Yo os protesto hoy Escuchen que va Dios hablando. Yo os protesto hoy que de cierto pareceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ahora vamos a Hechos. Hechos 20:26. Dice así. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Ahí está. ¿Qué es un protestante? Es uno que denuncia el pecado, la mentira. Dios aparece como protestante en 30:18. Yo protesto hoy delante de ustedes, pongo por testigo el cielo, de que ustedes son gente rebelde que no quieren hacer caso. Igual el apóstol Pedro dice, yo os protesto, que yo ya estoy limpio de la sangre de ustedes porque ya les prediqué la verdad. O sea, un protestante es alguien que protesta en contra de la mentira, en contra de cualquier anomalía. ¿Por qué le dicen protestante a Martín Lutero? Porque él protestó en contra de la indulgencia, eso solamente. Pero él no protestó en contra de la idolatría. Él no protestó en contra de la iconolatría. Porque los señores católicos no son idólatras, son iconólatras. ¿Qué es la iconolatría? Cuando se le rinde culto, homenaje y reverencia a una imagen. Pero esto tenemos que resolverlo. Vamos a ver qué significa hacer una imagen de una mamá o de un papá. 2779, vamos a empujar aquí. En su misma Biblia. Catecismo, es catecismo. Aquí está el conjunto de doctrina de la Iglesia Católica. Muy bien. Quiero ver aquí 2779. Numeral ya casi al final, hermano. Porque el catecismo solo tiene 2885 artículos. 2779. Ya casi al final. Parece que lo tengo subrayado. 700. Antes de hacer nuestra primera exclamación de la oración del Señor, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. Sigamos. La humildad nos hace conocer que nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, a los pequeños. La purificación del corazón concierne a imágenes paternales o maternales, correspondiente a nuestra historia personal y cultural, que impregnan nuestra relación con Dios. Dios, nuestro Padre, trasciende las categorías del mundo criado. Transferir a Él o contra
nuestras ideas o en este campo sería fabricar ídolos para adorar o demoler. Orar al Padre. Cuenta que usted, ahí estamos ya, se dieron cuenta, hay que leer bien e interpretar bien. Hacer una imagen de mamá, hacer una imagen de papá y reverenciarla, impregnar, dice, o sea, manchar la oración que se le hace a Dios. Con esa reverencia es fabricación de ídolos. Regresemos al 2113. Para que la persona que nos está escuchando, porque Martín Lutero, él fue un protestante pero parcial, porque él solo protestó en que, por ejemplo, usted dormía con la comadre anoche, llegaba, padrecito, dice que me equivoqué, por amanecer con mi esposa, amanecí con la comadre. No tengas pena, amigo, tus pecados te son perdonados y ya con unas cuantas monedas ahí ya. Voy. Ajá. Pongan atención. 2113. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Muy bien. ¿Se dieron cuenta dónde dice la idolatría? Este libro salió del Vaticano. Ese libro es del proclamado Santo Juan Pablo II. Es el catecismo. Yo creo que aquí la palabra original para Martín o los seguidores de Martín se llaman luteranos. Ese es el verdadero nombre de esa organización, luterano. Pero luterano fue protestante de manera parcial nada más, no total. Porque él solo persiguió la indulgencia, pero él en sus 95 tesis no persigue la idolatría, la iconolatría, no persigue la blasfemia. Por ejemplo, no abandonen el libro, por favor, léame la blasfemia y la herejía más grande. ¿Por qué no la persiguió Martín Lutero? 963 en el numeral, 963. Y luego da un salto al 969. 973 dice, al pronunciar el fiat de la anunciación y al dar su consentimiento al misterio de la encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre ahí donde Él es Salvador y cabeza del cuerpo místico. Repitamos el texto. Sin hipo, porque usted tiene hipo. Ya me dio. Él está leyendo 73, ese es el... 963. A 963. Sí, está leyendo. Dice, tiene para José y María, madre de Cristo, madre de la iglesia. Dice, después de haberle hablado de papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora en su lugar en el misterio de la iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera madre de Dios y de Redentor. Ahí está el problema de la blasfemia. Madre de Dios. Madre de Dios y madre del Redentor. Eso es una herejía. ¿Cómo puede ser madre de Jehová? Es imposible. Isaías 43:10 dice que antes de mí no hay Dios, ni durante ni después de mí. No conozco a otros. Pero cerraron el libro. Ahora vamos a ver el 969. 969. De cómo le quitaron los zapatos a Cristo y se los pusieron a María. Dice, esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el consentimiento que dio fielmente en la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Pero por eso la Santísima Virgen es invocada en la iglesia en los últimos títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora.
7 mentiras o blasfemias en ese lugar. Primero, el adjetivo superlativo santísima. Ese adjetivo superlativo le pertenece solamente a Dios. Santísimo. Auxiliadora, Dios nada más. Dadora de los dones, Espíritu Santo nada más. No, salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a quien podamos ser salvos, Cristo. Así que ahí hay 7 blasfemias, 7 herejías. Martín Lutero nunca tuvo capacidad para poder perseguir eso. Así que con todo respeto, a don Martín Lutero no le debemos nada. Dice el predicador católico Óscar Pérez, tu tata Martín Lutero fundó tu iglesia, no seas mentiroso, dice. En el año 1517, 31 de octubre de nuestra era, quizás un poco enojado, quién sabe que por qué o qué, o no le dieron propina a él, él escribió sus 95 tesis. Por eso yo aconsejo a cada uno de ustedes que vayan a imprimir las 95 tesis y analícenlas, se dan cuenta que él murió católico. Porque él le da el ok a la mayoría de papas. A los que no le daba el ok eran a los que cobraban por perdonar pecados. Eso es lo que hizo nada más. Pero hasta ahí nada más. Entonces, la falta, yo creo que las personas, en el caso de esta persona, yo creo que era de tener el catecismo. Pero tenerlo es una cosa, leerlo es muy distinto. Si yo le preguntara, le lanzo una pregunta a esta persona ahorita, ¿cuántos artículos de fe contiene el catecismo? Me va a decir, no lo sé. Pues léalos hoy en la noche, tiene 2.865 artículos. Pero los tiene que leer y los tiene que programar en su cabecita. Porque si no, no vamos a salir de ahí. Aquí dice el contexto. Martín Lutero en el año 1517 hizo un montaje y teólogo agustino alemán cuestionó la práctica de la iglesia de vender indulgencias que prometían la remisión de pecados a cambio de dinero. Muy bien, ahí está. Es lo único. Es lo único. Como que yo predico la palabra, pero solo voy a estar en contra de los que negocian con el evangelio. Pero de ahí que hagan lo demás, que lo sigan haciendo. Sí, porque dice, Lutero consideraba que la salvación se obtenía únicamente por fe y no a través de obras como las indulgencias. Las 95 tesis escritas en latín fueron un llamado a discusión sobre estas y otras prácticas eclesiásticas. Perfecto, ahí estamos. Entonces, ya vuelvo a repetir, hago hincapié. Necesario es que ustedes tengan por impreso las 95 tesis de Martín Lutero para poder responder, porque cualquier apologeta católico dice que ustedes son hijos de Martín Lutero, protestantes, evangélicos y un montón de palabras despectivas. Gracias a Dios nosotros los evangélicos no usamos palabras despectivas porque conocemos la terminología coprolalia y de nuestra boca no salen palabras ofensivas, sino que palabras constructivas. Pero Luis Toro se considera el único conocedor de la palabra de Dios. El asunto es que cualquiera, fíjese que yo podría decir esto, quizás no llegamos ni a diablo, con todo el respeto que ustedes se merecen. ¿Por qué razón? Porque el diablo, cuando debatió con el maestro de la verdad 40 días y 40 noches en el desierto, él no llevaba Biblia y hojeando la Biblia ahí, todo lo llevaba en mente. Y el maestro de la verdad también todo lo llevaba en mente. Imagínese usted como espectador ahí viendo a los dos maestros, uno lanzando un pasaje bíblico y el otro contrarrestando. Ninguno llevaba Biblia ahí de los dos. Imagínense. Entonces, yo creo que el texto bíblico hay que leerlo textualmente, pero también etimológicamente. Y no solo etimológicamente, sino gramaticalmente. ¿Qué es lo que querría decir el texto bíblico? Que había en la mente de la persona cuando lo escribió, cómo lo entendió. Entonces,
Claro, sí, a nosotros nos dicen hijos de Lutero, hijos de lo otro y un montón, pero nos tiene sin cuidado porque como no somos. Si a usted le dicen ladrón, como usted no roba, ¿por qué le va a ofender? Si a usted le dicen cualquier cosa, pero como usted no lo es, ¿por qué le va a ofender? No hay nada. Y si le dicen evangélico, gloria a Dios. Si le dicen aleluya, gloria a Dios. Entonces no hay problema. Nosotros nos vamos a cuidar. 15:19 de Jeremías dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si los exponentes de dicha religión oponente al evangelio u opositores nos tratan despectivamente, nosotros no vamos a usar la misma terminología, sino que vamos a utilizar el mejor medio de explicación, la Sagrada Escritura. Ya sea que lo toma o lo deja, pero nosotros salvamos una gran responsabilidad. Muy bien, continuamos. Entonces ya notaron Jeremías 14:3 al 4. Ya. En tiempo de escasez, dice, todas las personas se cubrían la cabeza con un velo. ¿Y qué significaba esa cubierta? Es que había escasez. ¿Y qué tipo de escasez había? Lamentaciones 5:4 lo dice. El agua era comprada por precio. La leña era comprada por precio. Entonces, ¿pero por qué razón vino a ocurrir eso? Por la rebeldía y la desobediencia del pueblo. Lamentación 5. Perdón, Lamentaciones 5:4. 5:4. Entonces, todo esto tenemos que resolverlo sin el ánimo de ofender, pero también sin el ánimo de engañar, porque yo por complacer a alguna persona no voy a defender su teoría, no voy a defender lo que a él o a ella le han hecho creer. Yo quiero por favor que usted crea la palabra de Dios. Por eso tenemos 5 pilares. El documento histórico. Tenemos arqueología, ya el hermano Pedro ya la tiene. Ciencia, porque aquí estamos estudiando ciencia ahorita. Y luego tenemos la profecía. Y luego la concordancia o unidad temática, que son 5 pilares. Con esas 5 cosas tenemos suficiente herramienta para descubrir la verdad absoluta. Vamos al número 7. Símbolo de parapsicología. Vamos a ver qué dice Ezequiel capítulo 13, versículos 21 y 23. Símbolo De parapsicología. Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel 13, 21, 23. ¿Parapsicología o parapsicología? Parapsicología. Psicología es una ciencia que estudia o trata del alma. Pero parapsicología ya es paranormalismo. Esto lo usan, por ejemplo, los adivinos, los videntes, o usemos la palabra que más se usa, brujos, pues, hechiceros. Ese es el velo para. Eso significa el velo entonces. Ahí está, usted lo va a leer. 13, 21, en adelante, Ezequiel. Y claro, yo he visto, cuando yo era un niñito, mi mamá iba a visitar a una señora que tenía una mesa y la señora se ponía un trapito en la cabeza y empezaba a sisear. E invocaba a saber a quién. Y unos niños curiosos, yo viendo a ver por dónde entraba, si por la ventana o por la puerta. Y nunca entraba. Pero la pobre señora tontita la hacían creer y ahí dejaba sus billetitos. Una falsa creencia. Vamos, Osorio. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, elevaré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Muy bien. Hay que tener cuidado con todo esto. Claro que ya el falso profeta no llega con el velo, pero le llega a decir, hermano fulano de tal, a usted lo están brujeando. No le puede dar una gripe a usted, que a usted lo están brujeando.
No pudo, por equivocación, dejó el celular en el bus donde venía. Lo están brujeando. Entró una rata, pero de esas de verdad, pues, no de los patas. Y como usted tenía su cadenita de oro ahí, y como las ratas se atraen por lo brillante, cucharas, tenedores, todo se lo llevan. Y vio la cadenita, se la llevó. Y ya luego mañana usted Sí, consulta ahí con su está. pastor y su pastor le dice, es que la están brujeando, hermano. Y luego se le pone negro el pescuezo por la cadena. La están brujeando, hermana. No es eso. El oro también se enferma. Y la enfermedad del oro se llama escoria. Es un hongo que se le pega a la pobre cadena. Y peor si es de 10 quilates. Peor. Y luego el pescuezo se le pone negro. Usted ahora dice, lo están brujeando, hermano. Ahí tiene el velo mágico de los brujos. Creo que todo esto tiene un significado alto. Pero esto lo hacemos a través de una mayéutica que ustedes están elaborando ahí. Para que ustedes se hagan la pregunta y ustedes mismos la van a responder o se la están respondiendo con la Biblia. ¿Qué número vamos? 8. Muy bien. Cantares dice en 1:7, símbolo de errantes. Símbolo de errantes. Símbolo de errante. Es la número 8. Es la número 8. Vamos a ver Cantares 1:7 aquí. Esa es Biblia de estudio católica. Oigan, es Biblia de estudio católica. Esta misma Biblia contradice al Hino de Tuscany. Cantares 1:7. Esa es Biblia de estudio católica. Antes de Isaías está Cantares o después de Eclesiastés. Cantares 1:7. Dice 1:7, dime, amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde los llevas a descansar al mediodía? Porque he de andar como una vagabunda junto a los rebaños de tus compañeros. Hermenéutica al pie del texto. No, en la misma hoja ahí donde está. Vagabunda. Hasta abajo. Vagabunda, según versiones antiguas, tapada con un velo. Qué duro está esto, ¿no? Según la tradición hebrea, la costumbre hebrea, una mujer vagabunda, una mujer errante, se distinguía porque tenía un velo en la cabeza. Cantares 1:7. Pero si no creemos a la Reina Valera, por eso estamos leyendo la Biblia católica. Sí, para que entiendan, porque es Lino Tuscany el que ordenó el trapito en la cabeza. Ahora, la misma Biblia católica está contradiciendo a ese papa que ordenó el trapito en la cabeza. Sigamos viendo entonces. Número 9. Muy bien. Símbolo de la ley mosaica. Vamos a ver en la segunda carta a los Corintios 3, 14, 15, pero también 34, 33 en Éxodo. Primera de Corintios. No, segunda carta a los Corintios. Éxodo 34 y 33 su versículo. Sí, por segunda de Corintios 3:16, ¿no? No, espérese. 3, versículo 14 y 15. El 16 lo vamos a usar más adelante para complementar. 15. Ahorita vamos al 34. Ahí estamos. Éxodo 34, 33. Vamos, Osorio. ¿Qué texto vamos a leer? 2 Corintios
30. 3, 14, 15. Bueno, vamos pues, con voz de locutor. Aún hasta el día de hoy, en el 14, pero el entendimiento de ellos se mutó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Donde ocupa dos lugares. Sentido literal, la cabeza. Sentido literario, el corazón está tapado con el velo. ¿Por qué? Porque ellos nunca entendieron que el judaísmo hasta hoy. El hermano me estaba mostrando un video del judaísmo. Imagínense, esta es blasfemia, negando el presente de Dios. Que Yahweh solo significa el futuro. Eso ya es una blasfemia. Porque Dios es el mismo. Si estudiamos 13:8 de la carta a los Hebreos, dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. Pero el maestro judaizante ahí estaba diciendo que la palabra Yahweh solo señala el futuro, mas no señala el presente. Entonces, hoy, julio de 2025, Dios no está presente. No cuenta. Porque solo está en el futuro. Así que hagamos lo que hagamos, no tengan pena, Él no se da cuenta. Él aquí está ahorita. Y si en algún otro lugar están enseñando, allá está Él. ¿Por qué? Porque 23 del libro de Jeremías dice que Él es Dios de lejos y Dios de cerca. Así que nadie escapa al ojo de Jehová. Usted puede engañar a su líder y decir: yo voy a ir a cometer tal pecado, me voy a ir hasta Puerto Barrio porque es lejos. Váyase a las montañas de Petén, sirva de almuerzo a un tigre o algún cocodrilo. A Tilapa. A donde quiera que sea. Pero no se olvide que la Biblia dice que el ojo de Jehová traspasa las tinieblas y la oscuridad. Nadie se puede esconder de Él. Ya sea que lo haga aquí o lo haga en Estados Unidos, el ojo de Jehová ahí está. Entonces nadie puede escapar del ojo de Jehová. Muy bien. Entonces, mucho cuidado. Yo aquí puedo demostrarle a ustedes que tengo dos alitas aquí y una aureola aquí. Pero ya cuando ando allá, en lugar de alitas de ángel, alas de murciélago voy a tener. Ese es el peligro. Porque recuerde que usted va como servidor de Dios a algunos lugares. Póngale, usted va a campaña. Por ejemplo, yo estuve el domingo pasado en campaña, en Chiquiril. Yo no me acuerdo de los rostros de las personas que estuvieron ahí, pero ellos sí. Porque póngale que si hubieron 1000 gentes, 2000 ojos, contra apenas 2 ojos nada más. 2000 oídos contra apenas 2 orejitas. Ay Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Saber quién es, pero en algún lugar me vio. ¿Y qué tal si yo tengo abrazado a una mujer que no es la mía? Lo que va a llegar es de: ¿qué pasó, siervo? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Es mi prima, es que hoy es su cumpleaños. Están dando cuenta. Así como dijo el hermano Pedro Hernández: quieto, Nerón. 10. Muy bien. Ahora vamos a ver el número 10. ¿Cómo era el velo mosaico? Esta es la pregunta de hoy. Deuteronomio 22:12. Aquí se aplastó la doctrina de Lino de Tuscany. ¿El velo? Sí. Nos vamos a preguntar: ¿cómo era el velo mosaico? 22:12. Quizá lo vamos a leer en 2 versiones. Deuteronomio 22:12. Bien vale la pena que de esta mayéutica que están haciendo, imprimir. Y reproducirla. Sí, pues. Eso sería bueno. Ya impreso ya es más mejor, con letras legibles, números legibles, porque ahorita escribimos al estilo doctor porque vamos a 100 por hora. Pero ya en casa tranquilo,
Yo he levantado de textos aquí, pero me está fallando la pantalla. Entonces, pero no cobran tanto quetzal. No sé cómo allá, hermano Ismael, cuando voy. Un quetzal, ¿verdad? No cuesta. La tecnología nos ayuda. ¿Por qué? Porque hay personas que van a tener la misma necesidad de aquella creencia. Entonces usted le entrega esa mayéutica y que por su propia cuenta se dé cuenta, ya corre de cuenta a esa persona, o lo toma o lo deja. Pero ya se ofreció ese favor. Muy bien, 22:12, libro de Deuteronomio, Osorio. Y harás flecos en las 4 puntas de tu mano con que te cubras. ¿Digo? Sí, 22:12. Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreceré y le atribuiré. Ahí quedamos, solo estamos con la prenda, en 22:12. Tabla sinóptica. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué está? Los dos, dando la información ahí, ¿qué quieren oír? Pongan borlas con flecos en las 4 puntas del manto con que se cubre. Tome nota, tiene características el manto de Moisés. En los 4 ángulos tenía cierto adorno que lo identificaba como un sacerdote de Dios, pero esto en la ley mosaica, no en la ley de la gracia. Entonces, si queremos ponernos el velo de Moisés, tiene que ser como el velo que dice ahí en la Biblia, con 4 adornos en cada esquina, flecos, y desde luego que era de una tela muy fina, Hombres no y era de una mujeres, tela hermano. común y corriente. Hermano, este era para hombres y mujeres, ¿verdad? Ajá. Entonces todos usaban eso, usaban el burka y usaban el manto, pero tenía ciertas características. Como que aquí en Guatemala, usted ya sabe, si le dicen, don Isma, por favor, le va a comprar un traje típico a su niño, usted ya no necesita características porque ya sabe que es un traje típico. Usted lo va a comprar y manda a su niño y ya, ¿cuánto? 40 puntos, muy bien, ya ganó, solo por el traje típico. Pues ya no necesita más decir, a menos que usted pregunte, pero ¿de cuál etnia? Quiché, Ostuncalco, ¿de cuál? No, usted traiga mi traje típico, muy bien, no, el asunto es que represente alguno de los 22 idiomas que se hablan en Guatemala, 2 prestadas y una de contacto. Porque el Xinca y el Garífona son prestados nada más. El de contacto es lo que nosotros hablamos y entendemos, pero ya los otros 22 sí son lengua materna. No, los dos, ¿de dónde se vinieron? ¿Perdón? Los otros 2 idiomas, ¿de dónde se vinieron? El Xinca mexicano se prestó. Ajá. El Garífona viene de Sudamérica y la, ¿cómo le dijera yo? La mezcla que hubo entre africanos y todo, y pues ahí se dio el Garífona. Pero son personas grandotas, las señoronas son grandotas. Maternos hay 22. Bueno, nos vamos al número 11. 2. 11. 11. Esto es una pregunta, como siempre. ¿Lo pueden usar los cristianos? Con signo de interrogación. Viene la pregunta del siglo. ¿Lo pueden usar los cristianos? Abran y cierren con interrogación. Jesús. Y vamos a ver la segunda carta a los Corintios 6:16. ¿Pueden usar los cristianos? Perfecto. Ahora, Pero como usted va a descubrir la verdad por usted mismo, segunda de Corintios 6 dice. 3:16.
3:16 o 3:16? 3:16. 6. 3:16. Segunda de Corintios 3:16. Y pues usted se hizo la pregunta, pero usted mismo se la va a responder. Eso se llama mayéutica, o sea, dar a luz o descubrir por sí mismo. ¿Qué dice Osorio? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Muy bien. Usted o se convierte o no sigue convertido todavía. Una crítica constructiva. Solo son críticas constructivas porque está fuera de mi competencia juzgar a las personas. Pero ahí dice, cuando se conviertan, el velo será quitado. Hay una organización que se llama Israel de Dios. Todos entran y salen con la cabeza tapada a sus iglesias. Hay una iglesia que se llama Sala Evangélica. Todos entran y salen con la cabeza tapada. Aún iglesias luteranas entran y salen con la cabeza tapada. Pero ¿qué dice el texto? Cuando se conviertan a Cristo, el velo será quitado. Entonces, ahí se nos presentó una mayéutica. Y esa mayéutica nos va a hacer entender si no tenemos una partícula de religión dentro del Evangelio. Porque tenemos que ser conservadores de la doctrina de la palabra de Dios. Le dijo el Señor a Pablo para que Pablo le dijera al pastor Timoteo: ten cuidado de la doctrina y de ti mismo, porque haciendo esto te salvarás y te salvarán los que te están escuchando. O sea que hay una gran obligación. Se refiere al velo de la ignorancia, dice Edras. Se refiere al velo de la ignorancia. Pues afortunadamente aquí en la mayéutica vimos 11 puntos en su significado. Y al darle o al estudiar a los apóstoles, ellos al contrario lo refutaron y dijeron cuál era el velo verdadero. En la mujer, su cabellera. El hombre no, tiene que pelarse como hombre. La mujer no, conservar su cabellera porque se le dio en lugar de velo, dice la Biblia. Y termina Pablo diciendo: si alguno tiene contienda acerca de esto, nosotros no tenemos tales costumbres en la iglesia de Dios. Entonces, creo que si nosotros hacemos un estudio acerca de cómo visten los israelitas, si usted se va al muro de los lamentos, vaya hoy, conecte su televisor al YouTube y vaya hacia el muro de los lamentos y se va a dar cuenta cómo es el velo judaico. No es como el velo católico de Lino Tuscany. El velo judaico es muy distinto. Ahí llegan las mujeres con el burka aquí y con un manto grande que les cubre todo. Ahí llegan ellos al muro de los lamentos a recitar sus filacterías. Y Jesús rechazó las filacterías. Porque en la filactería ellos llevaban un verso escrito aquí de la ley de Moisés. Entonces ellos llegaban ahí. Ya veo que los señores que van con un guacalito aquí en la cabeza, o a veces con un sombrerito, y aquí les caen 2 trenzas. Ellos mismos están contradiciendo a Pablo, porque el hombre no debe ser peludo, ni trenzudo, ni nada por el estilo. En cambio a las hembras se les dio que llevaran señal de autoridad. ¿Cuál es la señal de autoridad? Su cabellera larga. Así que esto está fácil de entenderlo. Sin embargo, vamos a hacer un resumen en 24:45 de Lucas. 3 años anduvieron los apóstoles con Jesús y no se les había abierto el entendimiento. Porque igual que el Antiguo Testamento, habían escuchado pesadamente. Entonces,
crecer en una doctrina está duro porque ya está enraizado. Y a veces por miedo o por vergüenza o por orgullo no se sale de esa falsa doctrina. Lucas 24:45. Dice, se llama tefilín y en realidad es parte de un mandamiento en Deuteronomio 6, dice. Vaya maestro mentirosos. Vale, tome nota. Él está hablando de Deuteronomio 6, pero no me habla de 22:12 de Deuteronomio. ¿Cuál es la característica de ese manto y de ese velo? Perfecto, que me hable de Deuteronomio 6, no hay problema. Pero ¿y el contexto? El contexto está, ustedes lo acaban de leer o escribir, 22:12 de Deuteronomio. Ahí están las características del manto y el velo que Moisés usaba. Si esta persona que nos escribió ahorita está a favor del velo, pues tiene que usarlo así, como dice Deuteronomio 6, o en varios pasajes bíblicos, o como dice 34-33 de Éxodo, o especialmente 22:12 de Deuteronomio. Si lo usa así, como dice en 22:12 de Deuteronomio, aplausos. Pero tiene que verme todos los mandamientos de Moisés también. Porque si solo está vestido como Moisés y no mira la ley como la vio Moisés, lo lamento, está en riesgo. Porque Santiago 2:10 dice que si fallamos en un signo ortográfico de la ley, nos hacemos culpables de todo. O sea, el resumen es que las mujeres, en lugar de ver, es su cabello. La Biblia lo dice. Ahora dice Edras, la cabeza de la mujer es el varón, y cuando se cubre la cabeza significa que está sujeta a su marido. El pasaje bíblico no menciona eso. Fe de errata. El pasaje bíblico no enseña eso. El pasaje bíblico dice que Jesús es primero, Dios es la cabeza de Jesús, Jesús es la cabeza de nosotros y nosotros la cabeza de la mujer. Pero no dice que nosotros somos el trapo de la cabeza de la mujer. ¿Se están dando cuenta? ¿Cómo se tergiversó el texto bíblico? Hay una cadena ahí. Dios es la cabeza de Cristo. Dice, Cristo es la cabeza de nosotros y nosotros la cabeza de la mujer. ¿En qué sentido somos la cabeza de la mujer? Porque vamos a orientar a la mujer. Ahí no está hablando de soberanía, sino la vamos a orientar. ¿Por qué? Porque Pedro dijo que a la mujer hay que tratarla como a vaso más frágil. Entonces vamos a orientarla, a ayudarla, a ver en qué le vamos a ayudar, pero la vamos a ayudar. Pero no dice el hombre es el trapo de la cabeza de la mujer. ¿Se están dando cuenta? Ahí está claro. Muy bien, siervos. Lucas 24:45 dijo, ¿verdad? Ajá. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Perfecto, ahí está. 3 años anduvieron con Jesús y no habían entendido. Pedro quería impedir la muerte de Jesús. No te hagas daño, por favor, no hagas eso. Pero Jesús detectó quién estaba detrás de Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. Quería impedir la muerte. El preso quería impedir la muerte. Si eres hijo de Dios, baja de ahí y nos salvas a nosotros. Y tenía que morir porque él ya está destinado desde antes de la fundación del mundo. Si él no hubiera muerto, si él pide las 12 legiones para destruir la tierra, usted y yo no estuviéramos aquí ahorita. Cada legión es equivalente a 6,000 ángeles. Ahora multiplique 6,000 por 12. 72,000. Ahora multiplique 72,000 por 185,000.
temblado en la pantalla. 3.320.000. Acaba con todo. Se hubiera acabado todo porque hoy somos 8.000 millones de habitantes. 13. Apenas habían 5 millones demográficamente. Les voy a pedir por favor que también estudien la lista demográfica desde la era cristiana hasta hoy 2025. Y en tiempos de Jesús a nivel del mundo solo había 5 millones de habitantes. ¿Y cuánto es el resumen ahí? O sea, la conversión. 13 millones. Ay Dios. Quiere decir que ni para el hoyo de la muela había alcanzado. ¿Crees que no puedo pedir 12 legiones para que vean y me defiendan? Si solo un ángel, dice Isaías 37, que mata 185.000 en cuestión de segundos. Estudiemos solo una legión. 185.000 por 6.000. 185 por 6.000. Sale 1.110.000. Solo una legión, mire cuánto hubiera matado. Entonces no necesitaba el Señor las 12 legiones, con 3 y ahí estamos. ¿Para qué más? ¿Para qué? Pero como Él tenía que cumplir su amor en nosotros, y por esa razón es que aquí estamos reunidos. Lo tomamos o lo dejamos. Vamos a orar y continuamos. Dentro de 8 días vamos a hacer una mayéutica sobre Roma. Sobre Roma. Padre, en el nombre de Jesús y en el nombre de tu Santo Espíritu, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permitiste llegar al final de esta primera etapa. Oh, amado Dios, damos gracias a todos los que se oponen a tu palabra. Damos gracias por los que son buenos receptores. Y damos gracias por los que no les interesa. Sin embargo, pedimos y oramos en este momento para que estas personas recapaciten y en cualquier lugar venden una escritura. Y la lectura es muy importante, Señor. En tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lleva en paz a tus hijos con la misma paz con que vinieron hasta este lugar. Amén y amén.